de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos ya encontrándonos. Saludos a nuestros radioescuchas de la 920 AM y a nuestros televidentes en directo. Estamos, como les habíamos informado el día de ayer, nuestros invitados son el coronel Mario Pazmiño, candidato a asambleísta por las listas 6 del Partido Social Cristiano en el Distrito Sur, y Pablo Dávalos, que esperemos que llegue en unos minutos, sume a este diálogo, candidato de Pachacútec, listas 18 por el Distrito de Quito Centro Norte. Estas aproximaciones a los candidatos para que vayamos conociéndoles. Ya en la campaña iremos planteándoles además otras cosas. Al coronel Mario Pazmiño, un saludo, gracias por acompañarnos. Una primera cosa, por favor. ¿Cómo describiría usted a Mario Pazmiño? ¿Quién es Mario Pazmiño? Mario Pazmiño es una persona, primero, muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Mario Pazmiño es una persona sencilla, una persona que vive por el país, que confía en que este país puede surgir adelante, que se preocupa por el pueblo, y fundamentalmente creo yo que una de las grandes virtudes que tengo en mi vida es contar con una familia muy especial para mí, que me da todo el apoyo, y tengo una familia también canina. Soy rescatista y por lo tanto es otra de mis vocaciones. Unas pasiones también. De las pasiones, sí. Mario, ¿en dónde nació usted? Yo nací en Quito, en el barrio de San Juan. He vivido en el Distrito Centro Sur ya algunos años de mi infancia. Viví también en el área del cuartel Epiclachima por cerca de 5 años de ahí. Y al momento estoy viviendo en la tierra parte, llama, entonces. Sí, y al momento estoy viviendo en la parte norte de la ciudad. Estoy en la avenida Real Audiencia. Ahí tuve la oportunidad de comprar un departamento a mi tío que me dio con facilidades de pago. Y hasta ahora tengo amortizado ahí el departamento con el ISPA. Pero sí. Mario, ¿usted cómo decidió? A ver, ¿a qué escuela fue? Fui al pensionado Pedro Pablo Borja, número 1, que está justo ahí en la Cuenca y en la otra de la Bolívar. Ahí hice mi vida. ¿La primaria y la secundaria también? No. ¿O la secundaria y al colegio militar? Yo entré al colegio militar a los 12 años. Entré en la modalidad de internado, entré allá y permanecí en el colegio militar toda mi vida, de ahí hasta que me gradué de oficial. Tengo al momento alrededor de unos 40 años entregadas a las Fuerzas Armadas desde muy niño. ¿Qué le motivó para ir a las Fuerzas Armadas, Mario? Primero, porque a los 12 años un poco uno diría que le llamó la atención, una conducción de la familia, el papá quería, papá militar o qué. No. Mi padre trabajaba en el Ministerio de Finanzas, mi madre se dedicaba a los quehaceres domésticos. Lo que yo diría que me inclinó un poco más inicialmente, cuando entré al colegio militar, no había ninguna inclinación profesional hacia la carrera militar. Fue con el transcurso de los años, vi que había... pasando el bachillerato. Vi que había otro tipo de conformación. La familia estructurada a la que yo pertenecía, mi padre, mi madre, mis hermanos, se fue dejando de un lado y comencé a formar parte de otra familia que la conservo hasta el momento, hasta el día de hoy. Es la familia militar, en la cual se hace una hermandad muy especial entre todos los que cobijamos la milicia. Entonces, ahí uno tiene hermanos, los que llamamos bodis, que hasta ahora en la campaña tengo al momento a compañeros míos que están al lado mío impulsando la campaña. Cito algunos, el coronel Giovanni Cadena, el coronel Johnny Suquillo, el coronel Pacheco, por citar algunos, coronel Pontón, coronel Paredes,
algunos de los que están inmersos dentro de la estructura de esta campaña que estamos haciendo. Usted llega, se gradúa de subteniente, hace una carrera y termina, digamos, no termina, sino que llega a ser el director de inteligencia del ejército, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y ahí ya, bueno, viene el problema de Angostura, su confrontación con el presidente. ¿Eso usted siente que le cortó la carrera? Bueno, ahí tengo dos aspectos que son sumamente importantes y generalmente no hablo de esto, pero yo había cumplido todos los requisitos dentro de la carrera militar para el ascenso al grado de general. Este impasse que se presenta en el tema de Angostura y el posicionamiento del gobierno con relación a una persecución que inicia, pues me permite a mí plantear la salida del ejército como tal. Salgo del ejército a... Pero el planteamiento es iniciativa suya. ¿Usted sintió ahí que, había ese rompimiento había ya una y presión, había una presión del gobierno y como lo dice el general González en su libro, el gobierno presionó para que yo salga de la institución militar y también hay una parte que no es la correcta, que el presidente de la República en sus diferentes sabatinas generalmente lo utiliza. Él dice que me expulsó del ejército, que me mandó afuera del ejército. Es falso. Yo pedí la baja porque querían que asuma como director de inteligencia y el sistema que yo manejaba, el sistema de inteligencia, asuma la responsabilidad de un hecho que no teníamos nada que ver, que tenía que ver las Fuerzas Armadas, que tenía que ver la Fuerza Aérea y que tenía que ver el mismo presidente de la República, porque a él le comunicaron a la 1 de la mañana. Entonces, había un sinnúmero de cosas en las cuales no podía yo aceptar que se coja a una persona, a una institución o el sistema de inteligencia que yo fui uno de los fundadores y impulsé esto para que sea desprestigiado ante la opinión pública. Es por eso que tomo la decisión de salir de Fuerzas Armadas, pido la baja, salgo de ahí y salgo a confrontarle directamente al gobierno. El gobierno me acusó a mí y me ha dicho hasta el día de hoy que soy agente de la CIA, que soy agente del Mossad, que soy agente colombiano. Yo no me he ido del país. Yo me he quedado en este país esperando que me demuestren. Pero alguno podría decir, no, se ha ido porque sí es agente de la CIA. No, más bien fíjese, la mayoría de personas coge y ante el pequeño problema se van. Yo me he quedado aquí, vivo en el mismo lugar. ¿Cómo los militares sienten esta acusación de ser agente de la CIA? Es la peor ofensa para un militar. Es la peor ofensa para un militar. Pero también a los militares nos formaron para hacer frente a ese tipo de ofensas y plantarnos ahí, ponernos bien, plantarnos los pantalones y decir, aquí estoy, demuéstreme. Yo le he dicho al presidente de la República. ¿Y eso le lleva a usted entonces a tomar la opción política? Bueno, fue parte de una de las alternativas que yo tomé. Una vez que salí, pasaron aproximadamente unos 3, 4 años que yo estuve confrontando directamente con el gobierno, presentando un sinnúmero de denuncias. Me han metido un sinnúmero de procesos de investigación por parte de algunos de los funcionarios públicos, pero yo no me he callado, he seguido denunciando. Y lo que sí les puedo decir a esos funcionarios públicos es que al terminar este gobierno, vamos a ver. Y yo sí. ¿Quiénes han sido los Vamos a ver quiénes han sido las personas que traicionaron a este país. ¿Quiénes han sido las personas que vendieron a este país a cambio de unas pocas monedas de plata del imperialismo chino? Ahí sí vamos a ver quiénes son las cosas. Nos quedamos en esta primera etapa del inicio. Saludamos la llegada ya de el economista Pablo Dávalos y le voy a pedir lo mismo que le pedía al coronel. ¿En dónde nació Pablo Dávalos? ¿Cómo te describirías? ¿Cómo te describirías? ¿En qué parte? Ya tenemos a Mario Pazmiño, nació en San Juan. ¿En qué parte naciste tú, Pablo? Yo nací en el centro histórico, nací en la maternidad de Isidro Ayora, vivíamos por el Cumandá, una de esas casonas viejas, que había fantasmas, por supuesto. Pero espero que no te sigan rondando. El fantasma del comunismo, como decía Marx en el Capital. Ese fantasma me sigue rondando. Te sigue rondando. Ese fantasma me sigue rondando. Entonces, naciste en Quito, jugué en el barrio. Yo nunca, cuando tuve bicicleta de niño, nunca me puse un casco. Mi mamá nunca me puso protector solar. Jugaba en el parque del barrio hasta la noche. Llegaba totalmente sucio ¿A qué escuela fuiste? Fui a una escuela fiscal que se llama Eloy Alfaro. ¿Y el colegio?
Y el Colegio Montufa. En el Montufa. Sí, estuve o sea en el que ahí Colegio podemos Montufa. encontrar las raíces de esta rebeldía permanente. Y yo pienso que en la casa. En la casa. Papá y mamá eran muy intelectuales, leían mucho, y mi papá era pintor, mi mamá es poeta, ganó un premio nacional de poesía. Se leía mucho en casa, se hablaba de las novelas de García Márquez, por ejemplo. Cuando yo tenía 8 o 9 años, escuchaba de Melquía, de Remedios la Bella, José Aureliano Buendía. Se hablaba de Cortázar. Entonces, eso te resulta común permanentemente. Entonces. Sí, o sea, vengo de un lugar. Pero eso te hace tener una visión sobre la educación y sobre la vida misma. Sí. Mi mamá es profesora y yo fui su primer experimento, si tú quieres. Y cuando que cualquier reclamo a tu mamá. Por favor. O cualquier felicitación también. Sí, a los 5 años había leído mi primer libro, pues era Platero. Y yo recuerdo que mi mamá, cuando llegó a casa y me encontró un mar de lágrimas, pues se preocupó mucho porque pensó que me había pasado algo. Y era que había acabado de leer Platero y se había muerto Platero, y yo era tan niño, no podía soportar la pérdida. Que se haya muerto Platero. Eso fue un encuentro con la literatura, ¿no? Es que no he abandonado hasta ahora. Cosa que sí lo sigues haciendo, escribes. No he abandonado, ¿no? Pablo, terminas el colegio, ¿vas a qué universidad a estudiar economía? La Central, por supuesto. ¿Qué te motivó a estudiar economía? El poder. Quería entender la analítica. El coronel Pazmiño dice, yo no fui pensando en ser militar. Hice el colegio militar y a lo largo de eso descubrí que aquí había una forma de ver. ¿Y a ti qué te llevó a la economía? ¿Una forma de entender también? En la casa se hablaba mucho de política, se hablaba mucho de geopolítica. Mi papá sufría conmigo porque a veces yo iba a los 8 o 9 años y le decía, papá, quiero que me expliques el conflicto de Vietnam. Entonces, o la Revolución China. Entonces, mi pobre papá le veía, me decía que ese rato no tenía tiempo. Y le vi en la noche consultando libros. Para darte una respuesta, para decirme, y al otro día, y conversábamos, ¿no? Entonces yo quería entender esa dinámica del mundo, quería tratar de entender las lógicas del poder. Y poco a poco esa reflexión me fue llevando a la economía y a la economía política sobre todo, ¿no? Desde la Universidad Central pasaste a ser nada menos que compañero del presidente Correa, a lo vaina. ¿Qué vaina esto? ¿Cómo te fue? Cuéntanos algo de... primero, ¿cómo conoces al presidente Correa? Y ahora, ¿cómo es Alberto Acosta? Rafael Correa, y me dice que le involucra el movimiento social. Claro. Porque, claro, por mi familia siempre tenía ideas de justicia social, libertad, luchar, o sea, para que... Y no era solo este tema de la juventud con toda la evolución, no, es una formación que sino más bien una la formación. La familia, ¿no? Cuando, claro, tú creces leyendo mucho, discutiendo mucho, después es otra cosa. Conocí a Alberto Acosta por el movimiento social. Y una parte de mi familia dice, Pablo, tú deberías haber sido con tu inteligencia un banquero y nos habría ido bien a toda la familia. Sí. Como Lazo. Capaz que ahora eras binomio de Lazo. O él era mi binomio. O él era tu binomio también, claro. También, o el financista. O le financiaba Lazo. Claro. Pero siempre surgió esa beta social, esa preocupación social. Una vinculación mayor, yo diría, que con los movimientos sociales, con el movimiento indígena, ¿no? Sí, porque cuando yo estaba en la universidad conocí a Luis Macas. Claro, eso te iba a decir. Entonces yo estaba en primera año de universidad y Luis Macas estaba saliendo de la universidad y estaba formando una organización que se llamaba CONAIE. Claro. Tenía idea de lo que significaba eso. Y con Luis nos rentamos una oficina para armar esa cosa llamada CONAIE. Yo tenía 20 años. Pero ya tenía una base de otras organizaciones indígenas. Sí, pero claro, cuando tú estás recién entrando a la universidad, eres joven y te vinculas con un líder que después asume una trascendencia tan fuerte, eso te marca la vida. Claro. Eso te marca la vida para siempre. Luis Macas algún rato, y yo quiero hacer un programa Sería sobre maravilloso. Porque Luis Macas es quizá la representación mayor de ese Ecuador profundo, ¿no? Uno puede discrepar algunas cosas. Y ahí es cuando pero a los 20 años conozco a Luis, que ya estaba terminando la universidad en Derecho, yo en cambio estaba recién empezando. Y fue una coincidencia porque nos reunimos todos los que estábamos en contra del MPD. Queríamos recuperar la FEWE. Y claro, los del MPD nunca dejaron eso, ¿no? Claro. Nos garrotearon, nos persiguieron y demás. Dicen que han cambiado. ¿Será por lo que ahora van a ir juntos? No estoy junto con ellos. Dicen que han cambiado, no sé si hayan cambiado. Pero antes de
si quisiera que nos cuente esto de la llegada a Lovaina. Entiendo por lo que acaba de decir, no Alberto Acosta, sí. Alberto Acosta termina vinculando al presidente de la República a mucha gente, No, o sea, incluido yo este lo medio de vinculé al comunicación. movimiento social. Claro. Y créeme que no Pero sé Alberto, cómo expurgar ese pecado. No sabes cómo justificar lo que No sé hiciste. cómo justificar lo que hice. Pero en esa época Rafael era de los pocos economistas antineoliberales, porque el 99% de economistas eran neoliberales. Éramos 3 o 4 ovejas negras que decíamos no al neoliberalismo, ¿no? Teníamos que unirnos entre los que pensábamos parecido, al menos, ¿Pero te resulta para confrontar. ahora que era cierto esto de que no era neoliberal? No, porque resultó lo que ha hecho... que era una estrategia de relaciones públicas. Sí, muy hábil en ese sentido. Pablo, ¿terminaste economía? ¿Algún texto con el que te graduaste en economía? Yo hice políticas de ajuste en América Latina y ahí entendí al Fondo Monetario. Entonces me pasó con el Fondo Monetario lo mismo que le pasa a cualquiera cuando lee la brevísima relación de las casas. Cuando tú lees el texto La brevísima relación, odias a los españoles. Porque claro. Las Casas además te relata como si fuera periodista de la CNN y te va relatando la masacre, ¿no? Claro, lo que pasa es que él es un reportaje, ¿no? Es un narrador de historia, sí. Entonces, claro, es más como historiador, si es un narrador. Tuvieses un reportaje de la CNN y te visualiza cómo mata. Terminas queriendo ir a disparar a los españoles. Exactamente, al primer español que le veas quieres reclamarle los 500 años de historia. Me pasó lo mismo con esto de la tesis. Querías disparar al fondo. Quería al Fondo Monetario. Pero ahora vas a tener que recurrir si llegas. ¿Cómo? Quedémonos en esta parte antes de volverte para... porque yo quisiera... Cuando usted termina la carrera, usted también conoce al presidente de la República. Sí, pero no tan buenos términos de acá como Pablo, sino los míos son otros tipos de términos. Aunque algunos de ellos, por situaciones de la clasificación de seguridad nacional, no puedo decir el primer términos en los cuales nos... ¿Cómo es que tendría que levantar las reservas. Tiene que levantar las reservas y yo le he dicho que levante las reservas para poder hablar de algunas cosas, que sería sumamente interesante. Nadie nos escucha, cuéntame que nadie nos escucha. Tendremos que hacerlo en privado. Bueno, pero ¿se reunió antes con él, siendo director de inteligencia militar o no? Me reuní en 2 ocasiones y en una ocasión él felicitó un desempeño de una operación especial de inteligencia. Y nos querían condecorar, me acuerdo. Eso era exactamente una semana y media antes, 15 días antes del tema Angostura. Y él también sabía que estábamos montando una operación o algunas actividades en la zona de la frontera norte. Pero yo espero que el presidente en algún momento diga, ¿saben qué, señores? Levanto este tipo de reserva de la reserva porque a los oficiales de inteligencia y a los directores de inteligencia más tiene una reserva especial que no podemos hablar sobre ciertos temas. Yo estoy esperando que levante la reserva y el pueblo ecuatoriano se va a enterar no solo de esa, sino de algunas cosas más. Para graduarse de oficial de las Fuerzas Armadas, ¿necesitan hacer una tesis, algo de eso o no? No, hay diferentes cursos que se van realizando durante los últimos 3 años de la carrera militar. Yo termino todos esos cursos, me incorporo y luego de esos inicia un proceso en el cual cada uno se va perfeccionando. ¿Por las ramas? Sí, van a las ramas. Yo era inicialmente de fuerzas blindadas, luego después soy seleccionado para formar parte del sistema de inteligencia en el grado de teniente. Ya usted comienza desde teniente a formar parte. Desde teniente soy seleccionado para formar parte del sistema de inteligencia nacional. Desde ahí comienzo a desempeñar funciones de comandante en diferentes repartos de inteligencia. Y inicio yo la carrera durante ya en el grado de teniente coronel, de mayor. Saco una ingeniería en sistemas de seguridad. Hago un masterado en el Instituto de Estudios Nacionales. En seguridad y desarrollo, tengo una licenciatura. ¿Ya todo vinculado a la seguridad, a la investigación y a esto casi? Sí, no, tengo una licenciatura en la administración de empresas, estoy cursando al momento el 4º año de Derecho, en la Universidad de Loja. Entonces, no es solo el tema de que los militares se centran en la parte formativa de defensa institucional, de defensa nacional, sino también ha habido yo diría, una apertura para ver. Y
y nos hemos comenzado a preparar desde muy temprana edad en diferentes carreras que a la mayoría de oficiales y de miembros de Fuerzas Armadas les ha servido posteriormente para abrirse campo dentro de la vida civil, ¿no? Pablo, la especialidad tuya, más de lo que ya nos has dicho, tu vinculación a los movimientos sociales. Economista puro. Economía pura, hice economía pura con modelos matemáticos. Con modelos matemáticos. O sea, economía. O sea, soy economista. ¿Y en Lovaina cuál fue la especialidad, Pablo? Hice economía del desarrollo, población, medio ambiente. Primero hice una licenciatura primero en economía. Terminé la licenciatura aquí en Ecuador, volví a hacer la licenciatura en Lovaina. Después hice la maestría. No estaba con Correa. No. Conocí a Diego Borja, que estaba saliendo. ¿Estaba también en Lovaina? En Lovaina, Diego. Claro, Diego Borja hizo también. Vamos a tener que tener cuidado de Lovaina. Creo que sí, más Lovaina que de Harvard. Más que de Harvard. Ya, Borja también. Diego también estudió en Lovaina. Estuvo en Lovaina. ¿No? Entonces, ahí conociste primero a él. No, Diego Borja lo conocía de antes, desde la universidad. Desde la universidad. Regreso al Ecuador y Alberto Acosta me pone en contacto con Rafael Correa, que era un profesor de la Universidad San Francisco. Entonces ahí intentamos, Rafael quería que yo vaya a dar clases ahí, pero me pareció no muy rigurosa su universidad. Más rigurosa me parece la católica en ese sentido, ¿no? Mucho más sólida. Va más al estilo de lo que somos aquí, más con cosas buscando más sólidas. Exactamente, creo que en ese sentido, digan lo que digan, pero para mí la católica es una universidad muy sólida, muy estructurada, ¿no? Y forma a la gente del poder, la católica, definitivamente, ¿no? Entonces, claro, la relación con Rafael se dio a través de la dolarización, la lucha contra la dolarización. Él formaba parte de un grupo que se llamaba Ecuador Decide, Ecuador Alternativo, algo así, donde estaba Luis Maldonado, estaba Alberto Acosta, Eduardo Valencia, ¿No es el Jubileo 2000? No, Jubileo 2000 es un movimiento de Ricardo y Patiño, de los dos hermanos Patiño, con algunos otros con algunas otras personas, ¿no? Entonces, la idea es cómo en ese entonces criticar la dolarización y recuperar la política monetaria, habida cuenta que la dolarización rompe, en ese entonces al menos, los primeros años fueron muy duros para el país, ¿no? Hoy finalmente la dolarización se asentó, pero los 3, 4 primeros años fueron terribles, ¿no? Fueron muy duros para el país. Fue la factura del sacrificio de haber tomado esa decisión, ¿no? Entonces, pero estaba peleando contra algo que le ha ayudado no solo a sostenerse, sino que yo diría Entonces, fíjate, a capear el temporal, ¿no? Éramos poquísimos economistas no ortodoxos, que la mayoría neoliberales. Finalmente se cae Lucio Gutiérrez, ¿no? Y asume el poder Palacio. Palacio tenía un gran amigo que es Rubén Barberán, que a su vez había sido muy amigo de Correa, y a través de Barberán, Correa llega al Ministerio de Economía, y lo primero que Correa hace es decirme, Pablo, ven a ayudarme, ¿qué hacemos con esta cosa? ¿Te nombró viceministro ahí? Ahí fui viceministro de Correa. Sí, ahí fui Pero duró muy poco tiempo esa relación. ¿Tú dirías que ya en el ministerio se puede descubrir al presidente Correa en la dimensión que no era solo el discurso? Por favor. Pero que no escuche nadie. Que no escuche nadie. Solo entre nosotros. No, nosotros levantamos la reserva. Aquí sí levantamos la reserva, que me parece excelente. Mira, yo había hecho la tesis del Fondo Monetario y cuando fui al viceministerio me encargué de la relación con el Fondo Monetario. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Ahora tengo que te encontraste al español después de leer a Casas. Y efectivamente llega el Fondo Monetario y les reclamo y les digo, ustedes han destruido este país, ustedes han provocado pobreza. Les diste el discurso. Les di el discurso. Yo estaba feliz, o sea, era parte de mi catarsis. Sí, una realización personal. Y le digo al Fondo Monetario, fuera de aquí. Y nadie podía creerlo, estaban todos los medios de comunicación ahí. Creo que estabas tú también entre los medios, ¿no? Tengo la impresión de que sí. Bueno, la cuestión es que el Fondo Monetario los mandé. Los echaste. O sea, no podían creer que alguien les había mandado. O sea, no lo podían creer. O sea, van y se quejan con Rafael. Dicen, su viceministro nos acaba de mandar, y Rafael me llama por interno. Me dice, ven. Y así le digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿por qué mandas al Fondo Monetario? ¿Qué les dijiste? Le digo, mira, ellos provocaron pobreza. O sea, ellos desindustrializaron al país. Ellos han provocado la crisis. El pueblo nos puso aquí por algo. Si estamos aquí es para cambiar, si no, hasta aquí llegamos. Pero no puedes hacer eso, me dice Rafael. Podemos tener un conflicto con Estados Unidos. No sé, le digo, pero yo estoy aquí por eso. Por esto.
Me dice, acompáñame. Estaba bravísimo, ¿no? Y estaban todos los medios de comunicación ahí. Sí. Creo que tú estabas, Francisco. No, pero sí, yo vi la nota, sí. Estaban los medios de comunicación y le dicen qué pasa con el Fondo Monetario. Y Rafael dice, el Fondo Monetario ha destruido nuestro país. El Fondo Monetario provocó la desindustrialización. Y yo me quedo... Claro. Y ahí es cuando la popularidad de Rafael se levanta. Comienza a levantarse, y entiende, ¿no?, que ese es el discurso. Y entiende que ese es el discurso. Pablo, pero lo mío vamos a ir a un corte para luego ya volver al tema de qué van a hacer si les eligen y cómo van a enfrentar esta campaña. Levantar la reserva. Pero una última cosa antes de esto, Pablo. Realmente la confrontación con el fondo, con cualquier organismo multilateral, ¿es sinónimo de ser de izquierda? No, pienso que la cuestión de izquierda tiene que ver con la justicia social. Tiene que ver con la libertad humana. Si no, a veces le tomamos como un eslogan, ¿no? Sí. Antifondo monetario, ya es de izquierda. Y no hay algunos que están antifondo monetario porque Stiglitz no les han dado la plata para sus cosas. Sí, no por el fondo no le salvó, ¿no? Si el fondo le hubiera dado recursos, de pronto Maguad no se caía. Así es incluso con la dolarización. Y Maguad habría podido salir. Tanto que salió Noboa. Noboa que se resguardó hasta que le posicionen en el Ministerio de Defensa. Pero algún rato tenemos que hacer un programa porque lo del Fondo Monetario es grave. Mira lo que hicieron en Grecia. No. Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía, además sacó un libro contra el Fondo Monetario. Sí. Y Stiglitz no es de izquierda. No, pero tiene la bandera del discurso. Porque criticó el Fondo Monetario. O sea, lo del Fondo Monetario es realmente grave. Entonces, quedamos en que no necesariamente ser de izquierda es estar en contra del fondo. No, es que es en contra del sistema. Claro, es eso. Estamos conversando con el economista Pablo Dávalos, candidato asambleísta por las listas 18 de Pachacuti en el Distrito Centro Norte, y con el coronel Mario Pazmiño, candidato a asambleísta por el Partido Social Cristiano, lista 6, del Distrito Sur de la capital. Enseguida volvemos, de inmediato. Sí. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya y comparte con nosotros el señor economista Pablo Dávalos, candidato a asambleísta por el Distrito Norte en representación de Pachacútec, listas 18, y el coronel Mario Pazmiño, candidato a asambleísta por el Distrito Sur en el Partido Social Cristiano, lista 6. No les vamos a pasar todavía la factura de la publicidad. De la cuña. Pero bueno, hemos, por lo menos esta primera parte, ya ha habido un acercamiento a la persona, a cómo llegaron hasta acá, un poco rápido, y habrá tiempo de irles conociendo un poco más, de plantearles temas. Pero hay dos o tres temas que la legislatura debería enfrentar si obtienen el voto de los ciudadanos. Coronel Pazmiño, ¿cómo enfrentar lo que se ha dicho, desmontar el correísmo? O sea, desmontar el correísmo, y tiene que ver con, todo el mundo dice, hay que eliminar el quinto poder, hay que sacar al contralor, que parece que le van a dejar nombrando otra vez,
al fiscal, que también parece que le van a ratificar. La Judicatura. El Consejo de la Judicatura. Tiene ahí también qué se va a hacer con el Defensor del Pueblo, por ejemplo, que ha somado defendido. Ahí tiene una gama. ¿Cómo iniciaría usted desde el Parlamento desmontando el correísmo? Bueno, creo que fundamentalmente lo que se está planteando dentro del plan de gobierno nuestro es que tienen que todos estos estamentos en donde se ha manipulado el derecho del pueblo a ejercer verdaderamente una democracia al interior. Y estas personas se prestaron para que ese mismo pueblo sea afectado, el contralor, el fiscal. Nosotros creo que lo fundamental es iniciar un proceso de fiscalización. Y fiscalización, y aquí quiero ser tajante, no como algunos de los políticos de oposición dicen que tiene que ser una fiscalización, pero a medio pelo. Yo no soy de las personas que hace ese tipo de fiscalización. ¿Cómo se puede fiscalizar a medio pelo? Correcto, porque ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, algunos dicen, ¿saben qué? No tiene que haber persecución. No, señores, va a haber persecución. Yo a lo menos voy a perseguir a todos los corruptos que han festinado los recursos del Estado Nacional. Hay que perseguir a toda la gente que de una u otra forma fue festinando estos recursos. Entonces, no podemos dejarla ahí nada más. Les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, el famoso CONCEP. Que pasó ahora a la presidencia. ¿Dónde están los cerca de 450 toneladas y un poco más de droga? ¿Dónde están? Tienen que responder por esas cosas. Tienen que responder, por ejemplo, por los bienes también que han tenido a su cargo. Por los bienes también. Tienen que responder, por ejemplo, el tema, por citar algunas cosas, de lo que está pasando debajo de la piscina de la Senaín. De eso van a responder. Y les digo ya para que vayan preparándose. Van a responder. Van a tener que responder también sobre la situación de los famosos hospitales, de todo lo que dicen que han gastado y han mejorado la salud. Van a responder. Tienen que ser fiscalizados. Por ejemplo, solo un casito. El caso del Hospital de Esmeraldas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo comenzaron a construir sin contrato? Y hay los casos represados que están ahí amontonados. Entonces, de que se tiene que iniciar, se tiene que iniciar. Pero para transformar el país es necesario que ese poder judicial se pueda transparentar. Porque si ese poder judicial está a favor del mismo correísmo, ¿cómo vamos a transparentar? Usted va a tener ahí una Corte Constitucional. Correcto. Que está ahí, va a tener a la Corte Nacional que están ahí, les dejan nombrando, y si le deja al Contralor, al fiscal. Eso tiene que ser analizado dentro. ¿Ustedes dirían vía la fiscalización para incluso destituir? Para la destitución de estas personas. Tiene que cambiarse y tiene que ser la Asamblea por méritos, verdaderamente por méritos, no por una designación a dedo. Tiene que cambiarse todos estos funcionarios. Ese quinto poder no ha hecho nada. Lo único que ha hecho ese quinto poder es facilitar los procesos de corrupción en el país. Porque ellos son los que han nombrado a todas estas personas, al Contralor, al fiscal. Entonces, tiene que haber un proceso de fiscalización. Pablo, la estructura económica sería una de estas, pero esta que es una estructura básica de la división de poderes, de una democracia representativa, pero con un hiperpresidencialismo que algunos dicen, sí está bien, pero lo que pasa es que no fuimos capaces de tener que estas otras estructuras del Estado funcionen como deberían funcionar. Es que mira, ¿cuál sería el planteamiento tuyo desde Pachacutegui y las listas? Tú tienes ahí un proceso y sui generis, creo yo, en el caso ecuatoriano, y es que un partido político que no existía antes del año 2006, no había ese partido, gana las elecciones, y cuando gana las elecciones utiliza el Estado para construirse como partido político. Es decir, mientras tú tienes antes partidos políticos que disputan el poder, aquí no existía, aquí había un personaje que utiliza el sistema político para construirse a sí mismo. Y cuando finalmente su propio poder. Además gana en un contexto donde logra una enorme hegemonía, consolida ese poder, y tú tienes algo también sui generis, y es que el partido manda al sistema político a la institucionalidad, y el caudillo manda al partido. Es decir, la típica representación del fascismo. Claro, es el estalinismo de mediados del siglo pasado y fascismo puro, dirías tú. Es decir, tienes el caudillo, tienes el partido,
De ahí la institucionalidad del todo Estado. Dentro del Estado, y todo el Estado. Nada fuera del Estado. Ya. Eso decía Mussolini, ¿no? Entonces, una estructura medio fascista y eso es nuevo para el país, tan nuevo que nadie sabe cómo asumirlo. Claro. Y a ratos cómo enfrentarlo, además. ¿no? Exactamente. Tú ves los presidenciales, todos no saben cómo asumir esto, no saben qué hacer. ¿No será que están un poco encantados en que les podría servir a ellos también ese manejo? Me preocupa que llegue cualquiera de estos y se encuentre con una estructura fascista montada. Y le guste. Claro. Sí. Y diga, sí, o sea, ¿por qué desmontar esto si lo podemos hacer, si necesitamos garantizar la gobernabilidad? Mira si llega Mauricio Pozo con Cintia y se encuentra con esa estructura. Mauricio Pozo es un terrorista económico, él es fundamentalista. Yo le he dicho eso a Mauricio. Pero ahí estás coincidiendo con el ingeniero Febres Cordero en relación a la calificación a Alberto Dají. Claro. ¿Tú creerías que es como Alberto, el Mauricio? Pero el Mauricio levantó, digamos, los dos Mauricios levantaron el crecimiento económico y manejaron, por lo menos con una gran responsabilidad, la economía, ¿o no? ¿Te parecería que no? Pienso que no, pero eso es materia de otro debate. ¿A qué me refiero yo? Al hecho de que hay una construcción estatal que hay que desmontarla para recuperar la democracia y recuperar la institucionalidad. Más allá de quien gane, dirías entonces. Exactamente, porque claro, podemos legislar y podemos fiscalizar a los de atrás, que lo vamos a hacer. Que no crean que se van a pasar de agache. Pero sobre todo a los que van a estar ahí. También. ¿Qué tal si va a estar Cintia? ¿Qué tal si va a estar Lazo? pero eso a ratos uno diría, bueno, él comienza ya a ver lo de ahorita y quiere dejar el pasado porque de alguna manera eran amigos. Vamos a fiscalizar lo de atrás. Vamos a hacer públicos qué firmaron con los chinos. ¿Qué parte de Francisco, la economía? Aquí están los documentos que firmaron con los chinos. Mira lo que hicieron. Mira cómo negociaron el oro con Goldman Sachs. Mira cómo negociaron la obra pública. ¿Tú creerías que puedes, de llegar a la Asamblea, convertirte en el fiscalizador del manejo de la economía del país? No tenemos que y te comprometerías con el país y decirles, por supuesto. Esto voy a demostrar en la deuda, esto voy a demostrar en el gasto público. Tenemos que hacer un ejercicio de transparencia para que nunca nadie más, a propósito de cualquier política, oculta información, manipula información. Toda la información del país tiene que ser absolutamente pública. Toda la información, a todos los niveles. Pablo, el expresidente Osvaldo Hurtado decía aquí que en los 6 años el licenciado Lenín Moreno cobró $3.900.000 en viáticos. Eso significaba $50.000 mensuales y $1.600 diarios, y luego nos costó lo que ha costado en Ginebra. ¿Tú creerías que eso es fiscalizable también? Yo creo que todo. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú eres un funcionario público, tienes ante ti los recursos que paga desde el más humilde campesino, cuando compra algo, paga el IVA. Claro. De pronto no se da cuenta, ¿no? Hasta el empresario, todos pagamos impuestos. Pero a veces nos hacen sentir que no pagas el impuesto a la renta porque no llegas al tope, pero estás pagando todos los días. Compras un pan, te subes al bus, no compras cualquier cosa, ya estás pagando impuestos. O sea, el IVA es el impuesto más importante, ¿no? Por eso creo que otra medida tiene que ser bajar el IVA, porque se está castigando al consumidor. Pablo, y otra cosa, recuperar los pero recursos. Pero esa es iniciativa del Ejecutivo. No. ¿No? No necesariamente. O sea, tú puedes, porque todos los impuestos se aprueban por ley. Por definición. Sí. Pero no dice que la iniciativa sobre los proyectos de ley urgente. Claro. Son del Ejecutivo. Mira, la legislatura legisla, pues. Sí, no, establece leyes. No, yo también. Y si nadie le puede acotar, si tú entras con este concepto tuyo de que la legislatura. Si tú haces leyes, pero alguien te dice, señor, cuidado, esa ley usted no la puede hacer, no es democracia nomás. Ya. Ahí hay un límite de inconstitucionalidad. Claro. ¿Usted se especializará en algo de la fiscalización, por ejemplo, o tiene algún proyecto adicional que vaya a presentar? Bueno, fíjese, yo creo que los temas más importantes que vamos a impulsar nosotros es el tema de fiscalización. Creo que el tema de reformas con relación al tema educativo, que me parece sumamente importante, reformas con relación a la ley de seguridad social que tienen que implementarse, fundamentalmente tiene que transformarse el sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional como parte de la política
que permita... Y ahí revisaría las leyes de estas dictadas sobre qué códigos... Sí, por ejemplo, el libre ingreso de personas hacia el país, el tema del tránsito de cierta cantidad de estupefacientes. De la universalidad de la ciudadanía. Lo que hay que fundamentalmente aquí, y estamos trabajando en eso con parte de los grupos afectados, se va a plantear una ley con relación a las personas desaparecidas. Creo que eso es un tema que es sumamente importante, que este gobierno ha dejado a un lado, que ha afectado a miles de personas y que nadie ha respondido. Esto también va a ser parte de una fiscalización, pero es necesario hacer una ley para que el Estado pueda... De su experiencia, nada menos que en la inteligencia, ¿tiene usted una idea de cómo se desaparece son miles de personas? Son cerca de 5.000 personas desaparecidas. Yo me he reunido con algunos de los colectivos. ¿Y la inteligencia militar, por ejemplo, no llegó a tener alguna visión sobre eso? No, porque no es un área específica de la experticia nuestra, ni tampoco es un área de experticia policial. Tiene que haber un cuerpo colegiado formado específicamente para tratar ese tema. No puede ser que un investigador de temas de robos vaya directamente a tratar un tema de personas desaparecidas. Y tiene que formarse una escuela de detectives para ese tipo de situaciones. Usted ha hecho, entonces, diría, un proyecto de ley que... Estamos en esa situación y estamos en colaboración con las personas y los familiares para presentar un proyecto de ley que permita fortalecer este tipo de organización y una escuela de formación para estas personas. De igual manera, perdón, solo con esto, vamos a impulsar que en la parte sur de la ciudad se establezca una extensión de la ESPE, porque verdaderamente vemos que existe un problema educativo, que no hay universidades, que la mayoría de gente viaja hacia el norte, sale pudiendo hacerlo allá mismo. Hay los espacios como para desarrollarlo y eso vamos a impulsar. Pablo, más allá de, digamos, un tema puntual, esta visión que van a tener nacional ustedes, aquí hay una propuesta, por ejemplo, una ley sobre el manejo del tema de desaparecidos. ¿Tú tienes un proyecto de ley especial sobre algo? Varios proyectos. Sí, pero ¿Cuáles serían? Mi énfasis es la economía, es la reactivación. Tenemos que llegar a acuerdos con los asambleístas que ganen para bajar el IVA y una legislación que permita la reactivación económica. Estaba pensando en que tenemos que recuperar la 13ª y 14ª remuneración que se perdieron con la mensualización. Por lo que ¿pero qué le plantearías nuevamente, como nueva? O una reestructura del salario para poder... No, o sea, lo que ya está, hay algunos ciudadanos que no han mensualizado. Ellos podrían mensualizarse, no la mayoría. La mayoría no ha mensualizado. Sí, pero no, en el sector privado, ¿sí? Muchísimos. O sea, que eso significaba que en el sector privado sí necesitaban mensualizar. Sí, porque la remuneración es mucho más baja en el sector privado que en el sector público, ¿no? En cambio, en el sector público la mayoría... Ha logrado... Pero recuperemos esa remuneración. Tú dirías que hay que recuperar 13º y 14º. Sí, le vamos a llamar de otro nombre y recuperemos eso. Los que ya tienen, igual, simplemente se les prorratea a los meses y sube su ingreso, ¿no? Porque necesitamos reactivar la demanda. Necesitamos que el consumo poco a poco le empuje la economía hacia arriba. Entonces, y la mejor manera, creo yo, es a partir de eso, ¿no? Y necesitamos como la seguridad social. En el tiene seguridad social y educación. Necesitamos recuperar el 40% de la seguridad social. Eso es fundamental, la seguridad social. ¿Y el tema de la seguridad social, Fuerzas Armadas y Policía, lo tratas aparte? ¿O en un concepto general? Un sistema único de seguridad social y un sistema único de salud. Llevo conmigo el proyecto de carrera sanitaria, por ejemplo, para los médicos, para evitar que sean criminalizados los médicos y para que el país tenga por fin una carrera sanitaria. Tengo conmigo el proyecto de reformas a la educación superior, que me está ayudando y tengo que agradecerle a Arturo Villavicencio en eso. Tengo un equipo impresionante, ¿sabes? Arturo Villavicencio está ayudándome en eso, Milton Luna me está ayudando. ¿Le has preguntado a Arturo si se arrepiente de haber ayudado para esta ley? Sí. Pero en todo caso quiere reivindicarse. Sabe que lo que propuso, una de las personas, digamos, más capacitadas y más honestas.
porque apenas vio que no funcionaba, no solo que dijo que no, escribió y dijo esto no es lo que queríamos hacer. Entonces la idea es que regresen a las aulas los jóvenes cuyas oportunidades han sido negadas en esta coyuntura. Milton Luna del contrato social va a trabajar con todo lo que es, por ejemplo, la educación media y la educación primaria, que está totalmente desarticulada este rato, ¿no? O sea, nos vendieron la idea de que quitando las escuelas de las unidocentes y pasaban al milenio. Tenemos que cambiar eso, salud, educación, la microempresa, tenemos propuestas para la microempresa, crédito para la microempresa, tenemos una propuesta para rehabilitar el Banco de Fomento que se nos perdió en el Código Orgánico ahora se llama otro, ¿no? En el Código le dieron otro nombre. A revivirle al Banco de Fomento porque ese Banco de Fomento es la banca de los campesinos. Pero primero no será de fiscalizarle al Banco de Fomento. No, por supuesto, a la CFN y demás. Pero de todas las instituciones que desaparecieron, hay que crear... El Banco de Fomento hay que recuperarlo y volverle a dar vida a ese banco, ¿no? Que es muy querido además para el país, ha servido, ¿no?, para tantas cosas, pero también ha servido para el enriquecimiento. Claro, política agraria, no hay política agraria, ¿no? Necesitamos política de redistribución de tierras, de acceso al agua, etcétera, políticas de precios, y se pueden hacer desde Pablo, vas con un ánimo de... vas a respaldar, tú estás, digamos, el Pachacús respaldando la candidatura del general Moncayo. Fíjate tú, yo soy un hombre más de ideas que de personas. No me gustan las declaraciones de Paco Moncayo del extractivismo. No me gustan esas declaraciones. Entonces, me gustaría respaldarlo, pero me gustaría que sea más firme. Que más tenga firme, una posición, por ejemplo, lo que pasa en Morona. O sea, ¿quién más que Paco Moncayo, que tiene el apoyo de los indígenas y nosotros, y que para defender, hizo base, ¿no? debería estar ahí, debería estar en Morona, defendiendo a la gente. O sea, si estuviera yo de candidato, estaría ahí. Que me digan lo que sea, pero si mi presencia sirve para defender a la gente, para que no sea atacada, para que no sea asesinada, o sea, yo estoy ahí. Entonces, fíjate tú, o sea, yo pienso que hay que defender ideas, no personas. ¿Usted tiene problemas así de discrepancias con Cintia Viteri o no? No, más bien tiene un más bien acuerdo. Existe yo diría, un plan de gobierno en el cual todos nos hemos comprometido con ese plan. Es un plan que está visualizado para poder levantar y sacar a este país de la crisis que tiene al momento. Yo creo fundamentalmente, y más importante lo que estaba diciendo Pablo acá, y quisiera topar un punto del tema que acaba de hablar sobre cómo mejorar este tema del seguro social, porque eso es uno de los factores más importantes para nosotros. Aquí lo importante es que, ¿qué es lo que ha hecho el Estado con todos los recursos del IES, del ISPE y del ISPOL? Ha metido la mano como da, sin ningún son ni ton, cogen dinero de allá, lo sacan para todos lados. Pero lo que no hay duda es de que hay que enfrentar el tema del ISFA porque no es viable financieramente. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? A ver, primero esta ley que fue enviada para romperles al interior. Fue una ley que fue, yo diría, con una visión de destrucción de las Fuerzas Armadas, como que el presidente tuviera, a mi criterio, alguna venganza personal con algún miembro de Fuerzas Armadas. No sé si le quitaron alguna cosa especial al presidente de la República, pero no sé. Pero hay esa como consigna especial. Aquí el tema importante es que tienen que ser los mismos jubilados quienes administren los recursos de ese IES, ISPA y ISPOL, que no tienen que ser delegados del gobierno quienes vengan a estar metiendo la mano. No sería solo los jubilados, sino los que estamos aportando también. Claro, indudablemente. ¿Y alguno de la representación patronal no? Yo creo que también necesariamente. O sea, pero porque la concepción actual es lo tripartito. Correcto. Sí. Pero yo creo que fundamentalmente aquí tiene que dejarse de lado la mano del Estado. La mano del Estado. Esa metida de mano del Estado es lo Estado, Pablo, puede salir. A mí, te digo personalmente, me preocupa que parte del Estado pueda estar, digamos, que yo sí creo que debería estar, no tomando las decisiones, pero sí debería estar. A veces... Conceptualmente sí, porque resulta que el Estado eres tú, soy yo, es Mario, somos todos.
Nosotros hemos suscrito el Estado en un acto constituyente como ciudadanos. Para el hecho de ser ciudadano forma parte ya... Eso no significa entonces que sea de gobierno. Exactamente. Entonces, la relación es gobierno-partido. Entonces, el Estado, o sea, tiene que hacer políticas públicas, pues definitivamente. Tiene que formar parte de eso. Porque el Estado es una relación social y hay que defender esa relación social de los intereses particulares, de los intereses partidistas, evitar que venga otra vez otro partido y ponga el Estado en beneficio del partido, en beneficio del grupo, ¿no? Y recuperar el Estado para la ciudadanía, pues. O sea, bajar el Estado, que está ahí arriba capturado por ese poder, y poner ese Estado en beneficio de todos. ¿Cómo? A través de, por ejemplo, presupuestos participativos, a través de una democracia más directa. Ahora con las redes tú puedes informar a la gente y decir, vean, esto es lo que tenemos, esto es lo que estamos gastando. ¿Qué opinan? El tema de las redes es que si bien hemos crecido del 5 al 16 y algunos dicen que hasta el 23, hay sectores en donde las redes todavía no funcionan. No solo porque no se sabe manejar, porque hay una población que va desde los 60 años, que todavía tiene temores en el ingreso, aunque ya puede tener la tecnología. Somos el país, Francisco, que tiene mayor número de smartphones que habitantes. Claro. Creo que somos de los pocos países del mundo donde el número de líneas telefónicas... más que habitantes, sí. El número de teléfonos... somos más que habitantes, ¿no? Somos una sociedad en ese sentido conectada. Pero ¿tú crees que hay que aprovechar entonces eso para la información? No es la información, es la participación. Ah, más que eso. Claro, yo si voy de asambleísta le digo a la gente en las redes, miren este proyecto, ¿qué hacemos? Conversemos, díganme. Y me van a decir, vota a favor, vota en contra, haz esto, haz lo otro, ¿no? Es decir, poner ese parlamento a través de las redes en interfaz. ¿Tú crees que ya nuestra sociedad estará preparada para eso? No sé, pero hay que empezar. Hay que empezar. ¿Usted cree que estos mecanismos nos ayudan? Yo creo que sí nos pueden ayudar, pero más que todo eso, creo que tiene que ser una asamblea de puertas abiertas, en donde le permita el legislador que el pueblo venga, que recupere el rol de la legislatura frente a la población. Correcto. Ese es el punto. Hoy no puedes entrar a la legislatura, no hay cómo. No, o sea, llegas, los guardias te piden, cuando es del pueblo. Claro. O sea, debería ser el espacio donde todos vayan sin necesidad de cédulas y todo eso. Correcto. ¿No? El punto ahí es que, ¿qué representa el legislador? Representa al pueblo y tiene necesariamente que ser la voz de ese pueblo. Permíteme solo una cosa, no, aquí puntual, porque sí es necesario aclarar antes de pasar a otro punto. Nos falta ya poquísimo tiempo, pero sí. Yo creo que es necesario recapitular lo que dijo Cynthia Viteri con relación al tema militar y el tema del ISFA. Primero, porque eso no lo pude terminar en el espacio anterior, vamos a eliminar la ley del ISFA. Se va a respetar el régimen especial. Las empresas militares que estaban anteriormente a cargo de Fuerzas Armadas y que fueron verdaderamente un referente del manejo de estas empresas, ahora van a regresar. Y eso será por ley, dirían. Por ley. Y la otra situación que es importante es que los colegios militares que están al momento siendo manipulados políticamente sean trasladados nuevamente al régimen militar como estaban. Este es un periodo de la sociedad, de los padres de familia y de los mismos cadetes. Entonces, este nuevo sistema de manejo dentro de la estructura militar es lo que estamos apuntalando y el compromiso que ha hecho Cynthia y Mauricio con se nos fue el tiempo, yo les voy a comprometer. Tengo la impresión de que va a haber que hacer por lo menos uno con cada uno de ustedes, porque si no se quedan. Pero este era un primer acercamiento para que la ciudadanía los conozca, sepan, la ciudadanía tiene que saber primero quiénes son los candidatos, cuál es algo de historia de los candidatos. Y por suerte aquí tenemos dos que pueden decirnos, esta es mi historia, aquí están. No han trabajado en ningún canal de televisión. No. esa ya es tan entrevista, pero nunca te han pagado para eso. Jamás me han pagado. Si quieres hacer algún comentario, Pablo, pero yo te diría, para terminar y desearles además unas felices Navidades y un próspero año, que el voto del pueblo les favorezca y que cuando lleguen allá también les llamaremos a que digan lo que han hecho. Con eso, Francisco. Pablo, ¿cuál sería tu mensaje? Una razón por la que deberían votar los quiteños del norte aquí en Quito por tu candidatura. Estamos mal, pero vamos a salir de esta. Somos un país que no se detiene, somos un país que trabaja, somos un país que sueña, somos un país que apostó al cambio, nos engañaron.
pero podemos retomar ese camino. Somos una de las sociedades que ha cuidado la paz, ¿no? Mientras en otras sociedades como Perú, Colombia, tú ves procesos fuertes de agresión, de desgarre, nosotros hemos apostado por la paz, porque somos eso, somos un pueblo pacífico, y los quiteños al menos somos rebeldes, pero cuando hemos votado a presidentes, lo hemos votado de forma democrática. Deberían votar entonces por las listas 18. Para buscar esta y rescatar esta paz. Rescatemos, sí, ese es el mensaje. Mario, ¿por qué deberían votar? Yo creo que deberían votar por el Partido Social Cristiano, en este caso por la lista 6, porque queremos un cambio positivo para el país. Queremos un cambio de cómo se encuentra al momento devastado este Ecuador, cómo sacarlo de ese empantamiento y poderlo trasladar hacia un proceso de desarrollo. Creo que debemos de votar porque es el mejor binomio que existe actualmente. Con el respeto al resto de binomios, el binomio de Cynthia Viteri y el de Mauricio Pozo son dos puntales que al momento estamos demostrando a nivel nacional la aceptación que tienen en el contexto de todo el país, y esa aceptación se va a ver reflejado en las elecciones del 2017. Yo les quiero agradecer a los dos por haber venido a compartir su pensamiento, un acercamiento más a la vida personal, y ya tendremos tiempo de conocer otras cosas de cada uno de ellos. Desearles a ustedes una feliz Navidad. Nosotros nos estamos encontrando el día de mañana. Han estado con nosotros Pablo Dávalos, economista de profesión, candidato asambleísta por las listas 18 de Pachacute en el centro norte de Quito, y el coronel Mario Pazmiño, candidato a asambleísta por las listas 6 del Partido Social Cristiano. Nos encontramos el día de mañana. Gracias, Manuel. Gracias. Es la una, con 2.